y HIV, ¿no? Felizmente no estamos en este grupo de HIV, ¿no? Porque los países de África, Brasil son los más afectados. Hay países que tienen las tres cosas. Y cuando me refiero a TBC, me refiero a aquellos países que no solamente tienen TBC, sino una alta prevalencia, ¿no? Como ustedes se fijan acá, ya Perú no está dentro de los países de alta prevalencia, pero ¿por qué la OMS nos apoya? Porque tenemos un caso considerable de multigrobo resistencia, ¿sí? Antes estábamos acá, en el centro, teníamos los dos problemas, ¿no? Y esto se ha debido básicamente, y eso es algo que ustedes tienen que saber, que el programa de TBC nacional ha sido reconocido mundialmente, ¿no? Y debido a esto es que nosotros hemos podido salir de esta lista negra de países con tuberculosis alta prevalencia y MDR, ¿no? Pero lo más importante es que no solamente son el problema los pacientes que son clínicamente, tienen la enfermedad clínica evidente, sino que debajo de este ápice, de este iceberg, hay una mayor cantidad de pacientes que están infectados, ¿correcto? Lo que dicen ahí, la epidemia escondida. ¿Y por qué es una epidemia escondida? Porque estos pacientes en algún momento, si no son identificados tempranamente y tratados, van a hacer la enfermedad y van a diseminar la enfermedad. O sea, va a haber más este es un reservorio potencial de enfermedad activa de tuberculosis y por tanto de diseminación. Y este iceberg, esta parte del iceberg que no vemos, es la parte más importante en pediatría. Esto es lo que ustedes tienen que aprender a identificar y a tratar para evitar que estos niños no se vuelvan enfermos y diseminen la enfermedad. Como ven ustedes, como les decía, fíjense ustedes, el 90 al 2017, cómo la morbilidad por TB ha disminuido significativamente en el país y eso es gracias al efectivo programa de tuberculosis que tiene el país. Pero, como les dije, el problema es que hemos comenzado a tener más multidrogo resistencia, ¿no? Ustedes ven acá en rojo las regiones y departamentos con mayor carga de TB, mayor cantidad de enfermos con tuberculosis. Entonces, hasta el 2017, fíjense ustedes, Lima, Callao, rojo total. Esta es ya la nueva estadística hasta el 2022, o sea, prácticamente prepandemia. Estamos mucho mejor, seguimos mejorando. La selva es una zona roja todavía de tuberculosis. Y esto es más o menos para que ustedes tengan la idea que cuánto representa los pacientes pediátricos en cuanto a tuberculosis. Ustedes ven acá, en azul están los niños y adolescentes, ¿no? Acá es donde la parte pediátrica. Entonces, alrededor del 10% de todos los casos de tuberculosis, ¿no? Considerando todos los grupos etarios, más o menos el 10% son niños. La carga más fuerte, como ven ustedes, en este ya actualizado hasta el 2022, es el grupo entre los 40, más que todos los adolescentes, ¿no? Los adolescentes. En cuanto a drogaresistencia, en general, el 7% de todos los casos drogoresistentes son niños, ¿no? Más o menos ahí se maneja entre 7 y el 10%. Y las resistencias que tenemos en el país, ¿no? Más o menos el 12-13% de todos los casos de tuberculosis son resistentes en el país, ¿no? Es un total. Estas estadísticas hasta el 2022. De estas resistencias, la mayoría, fíjense ustedes, son multidrogoresistentes. Hay otro grupo, el siguiente grupo son resistentes a rifampicina, pronacinacida, HC-suiacida. Luego vienen resistentes a rifampicina y fíjense ustedes un porcentaje también nada despreciable de XDR, ¿no? Tuberculosis extremadamente resistente. Bueno, para recordar básicamente, me imagino que en la clase de ayer también ya la doctora Bazán les ha hablado de esto, pero rápidamente recordar que el Mycobacterium es un bacilo fino y móvil, no se mueve, ese es por un lado, y es aeróbio, le gusta el oxígeno, y por lo tanto va a buscar todos los tejidos y órganos que tienen mayor cantidad de aire y oxígeno, obviamente los pulmones. Y una característica importante que explica por qué este Mycobacterium es tan fregado y produce tanta enfermedad y tanta complicación es la pared celular. La pared celular del Mycobacterium tuberculoso es como si lo comparáramos en los cómics a la armadura de Iron Man.
esta pared celular le permite evadir el sistema inmune, permite que sea fagocitado sin ser destruido y permite que sea reproduciéndose intracelularmente. Y esto es, y esta pared celular gruesa es la que le da las características anatomopatológicas, y por eso se dice que el Helicobacterium es un bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Pero fíjense ustedes que hay 85 especies, de las cuales 4 son las que producen la tuberculosis, la enfermedad tuberculosa, que es una enfermedad granulomatosa. Esas 4 son el bacilo del Koch, bovis, africanum y microtis, que no afecta a los humanos. Y acá es lo importante, la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa y necrosante crónica. Si ustedes se acuerdan eso, van a tener claro todo el cuadro clínico. O sea, no es que el bacilo produzca una destrucción que libere toxinas como otros gérmenes, no, sino que se comienza a reproducir y como va el sistema inmune hiperactúa tratando de controlar esa reproducción y contenerlo, y es en ese intento que se forman los granulomas, la necrosis, por la batalla intensa que está teniendo el sistema inmune contra el bacilo, y es este resultado de esta batalla, de esta respuesta inmune, la que produce el cuadro clínico, ¿correcto? Transmisión aérea, ¿no? Más del 90% la transmisión es aérea, por las gotitas de fluye. Menos frecuente manipulación de fomites, ¿no? Y que lo movilizas y se areoliza. Y menos frecuente ya lo que es por el Mycobacterium bovis, que es por leche no pasteurizada. En pediatría, si bien es cierto, es menos frecuente, recordar la transmisión vertical, la transplacentaria y también a través del canal del parto. En cuanto a epidemiología, es importante, como les digo, buscar pacientes que estén infectados. Acuérdense que el infectado no va a manifestar clínica. Y los niños, detrás de un niño enfermo, hay un adulto necesariamente. Entonces, una vez que ustedes se identifican, porque acuérdense ustedes que cuando estén en el SERUM, muchos de ustedes van a estar encargados del programa de tuberculosis. Es más, van a ser el único médico, o sea que van a estar encargados de varios programas. Pero uno fundamental es el de tuberculosis. Entonces, cuando ustedes identifican un adulto enfermo, tienen que hacer descarte en todos los niños que viven o están en contacto con ese adulto. Porque fíjense ustedes que un adulto bacilífero infecta a la mitad de los convivientes, al 50%, solamente por el hecho de vivir con ellos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el riesgo de la exposición? Obviamente el riesgo de exposición es que tengas un adulto que todavía no ha sido diagnosticado por tuberculosis, está tosiendo y tose todos los días dentro de la casa y está contagiando a los niños. Es decir, un diagnóstico tardío, ¿no? Las costumbres familiares es un lugar que hay mucho hacinamiento, por ejemplo, están en la sierra, que hay mucho frío y se paran encerrados, la transmisión, el riesgo de exposición, por tanto, de contagio va a ser mucho mayor, ¿no? Y recordar esta parte es bastante importante. A menor edad del paciente pediátrico, más probable que el caso índice sea en el círculo íntimo familiar. Conforme van creciendo, siendo escolares, adultos o adolescentes, pueden contagiarse en cualquier lado, ¿no es cierto? Pueden contagiarse en el micro, en la universidad, en el colegio. Pero un niño pequeño tiene que ser el papá, la mamá o uno de los cuidadores, ¿no? El abuelo, la tía, qué sé yo. Entonces, como les dije, infección, se define infección cuando el Mycobacterium tuberculosa ingresa al cuerpo, pero no hace manifestación clínica, ¿no? Entonces, el niño en este caso se está defendiendo y vamos a poder identificar la infección mediante el reconocimiento de la actividad del sistema inmune. Hay una incubación biológica que puede ir de 4 días a 3 meses y la prueba que vamos a ver más adelante en más detalle que nos da el diagnóstico, que nos identifica esta reacción inmunológica es el PPD. En nuestro país, que tenemos una alta prevalencia de tuberculosis, se considera positivo si el PPD tiene una induración mayor de 10 milímetros. Pero si estamos frente a un niño inmunodeprimido, por ejemplo, que tenga HIV, que tenga un problema oncológico, que esté recibiendo corticoides sistémicos en forma prolongada por una enfermedad reumatológica, entonces ahí se considera PPD positivo, o sea, que está infectado.
si el PPE tiene más de 5 milímetros de induración. El riesgo de infección va a depender de la cantidad, pues, de bacilos que expectore el adulto enfermo, ¿no? La frecuencia, la intensidad de la tos, si está usando o no máscara para cuidar a sus familiares, ¿no? Y el grado de intimidad, la respuesta inmune del niño, ¿no? Que va a depender muy, en el pediatría depende del estado nutricional indirectamente. Hablamos de enfermedad ya cuando hay una manifestación clínica, ¿no? Y fíjense ustedes lo que les decía inicialmente. El cuadro clínico va a ser, o sea, la lesión que va a producir esta batalla con el sistema inmune va a depender directamente del número de bacilos, la virulencia, ¿no? La respuesta exagerada del sistema inmune y va a estar inversamente relacionada a la resistencia del paciente, ¿no? El riesgo de hacer enfermedad una vez que te has infectado, ¿cierto? Es alto, sobre todo el primer año post infección, y va disminuyendo a lo largo de los años, ¿no? De tal manera que hay mayor riesgo en aquellos niños pequeños, en los adolescentes, como hemos visto, más que todos los adolescentes no tienen nada que ver con el sistema inmune, sino porque los adolescentes tienen una vida social más amplia, entonces ahí se exponen a mayor cantidad de ambientes donde pueden adquirir el contagio, ¿no? Y la nutrición, el factor nutricional es importante en el sentido de que es una medida indirecta de que también está ese sistema inmune. Y, por ejemplo, no solamente es malnutrición, o sea, desnutridos agudos o crónicos, sino también hemos visto, y en el hospital hemos hecho un estudio con la doctora Reto, por ejemplo, y vimos que la mayor cantidad de tuberculosis pleural se presentaba en aquellos niños que tenían sobrepeso y obesos. Y ahora eso ya no nos llama la atención, ¿no? Fíjense ustedes lo que han pasado con el COVID. ¿Quiénes eran los pacientes que hacían un cuadro más severo? Aquellos que tenían sobrepeso o diabetes, ¿no? ¿Y eso es por qué es? Porque el sistema inmune no está funcionando adecuadamente. El riesgo de enfermedad, hay una dosis infectante, se dice que en general el 6% de todo lo que inhalas llega al alveolo, o sea, los bacilos. Esto lo he comentado antes en la práctica. Uno se puede curar de tuberculosis sin tratamiento, pero el riesgo de que recaigas, que se vuelva a activar esa enfermedad en el futuro, es mayor. Obviamente, todas las enfermedades que disminuyen el sistema inmune, como el HIV, la diabetes, el sarampión, ¿no? Va a disminuir el sistema inmune y si estás infectado vas a hacer la enfermedad. Y eso es lo que pasa mucho con los adolescentes y sobre todo los universitarios, ¿no? Que están infectados, entran, por ejemplo, en época de exámenes y aparece el derrame pleural, ¿no? Y definitivamente un factor genético, pues, ¿no? Y acá habría toda una clase para hablar solamente de factores genéticos, hay marcadores, hay genes ya identificados, no solamente de resistencia, o sea, de que uno se infecta y no va a ser la enfermedad, sino también hay ya grupos familiares bien identificados que tienen un factor genético que facilita que hagan enfermedad, ¿no? Uno ya encuentra ese apellido y ya sabe que ese paciente probablemente tiene tuberculosis, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el apellido? ¿De dónde viene? Ya. Lo más probable es que tengas tuberculosis, ¿no? Entonces, rápidamente entra por vía inhalada, llega al alveolo, del alveolo es fagocitado por los macrófagos alveolares donde puede sobrevivir y reproducirse por la membrana gruesa que tiene el bacilo. Si el sistema inmune está bien, lo va a destruir, si no, se sigue multiplicando, se forma el tubérculo y de ahí va a los nódulos iliares, acuérdense. Primero, o sea, ustedes no van a ver el alveolo al cual llega el bacilo. ¿Sí? Eso no se va a ver en la radiografía, ni siquiera en la tomografía. La primera manifestación radiológica que ustedes van a ver de que aquel niño está con enfermedad tuberculosa, perdón, va a ser en los nódulos linfáticos ciliares. Por eso siempre en la placa de tórax, cuando uno sospecha de tuberculosis, si no hay una lesión evidente, tienes que fijarte en los nódulos linfáticos de los hilos pulmonares. Eso vamos a ver ahora más adelante en unas imágenes. Perdón.
Entonces, los nódulos linfáticos puede ser que no solamente se queden en el pulmón, sino ya sea la diseminación hematógena con las manifestaciones extrapulmonares que han revisado el día de ayer. Puede ser que este tubérculo se resuelva, se calcifique y se contenga la infección, pero puede ser que el sistema inmune no puede con el bacilo, hay una destrucción que es el casium, y a partir del calcio también se disemina ya los bacilos liberados intracelularmente hacia el resto de las estructuras pulmonares. Entonces, ¿cuándo sospechar que un niño tiene tuberculosis? ¿No? Primero, el dato epidemiológico, ¿no? Si hay un papá, mamá con tuberculosis, hay que descartar que ese niño sea infectado. O sea, el primer dato es la epidemiología. El examen clínico que vamos a ver más adelante qué signos debemos de buscar, no solamente los respiratorios. Tenemos las pruebas de reacción inmunológica, el PPD, la radiografía de tórax, que siempre la deben de pedir, a menos que estén pues, en un sitio donde no haya acceso. Buscar el micobacterium en microbiología, ¿no? Y ya las otras son pruebas adicionales. Entonces, fíjense ustedes signos y síntomas de tuberculosis de acuerdo a la edad. Tres grandes grupos: lactantes, preescolares y adolescentes. Entonces, por ejemplo, fiebre es frecuente en los lactantes. El síntoma más frecuente en un paciente, en un lactante con tuberculosis es fiebre. Pero la fiebre es bien inespecífica, puede ser cualquier cosa. En el preescolar no tanto, en el adolescente también es frecuente. La sudoración nocturna, ¿no? Siempre preguntan sobre tuberculosis y todo el mundo pregunta si suda en las noches. Fíjense, lactantes y preescolares es raro, no sirve. Incluso en los adolescentes es infrecuente. La tos, sí, pero la tos también totalmente inespecífica. Tos productiva, tos con flema, fíjense, lactantes, preescolares, nada. ¿Cuántas veces hemos visto lactantes o preescolares con tuberculosis y tenían tos no productiva o tos seca, como se le dice? Hemoptisis, nunca pues, nunca hemos visto un lactante con hemoptisis por tuberculosis, ¿no? Si aparece es para reportarlo. Rarísimo en preescolares, incluso en adolescentes no es frecuente. La disnea, los lactantes hacen disnea fácilmente con tuberculosis, ¿no? En los preescolares y los adolescentes no tanto, porque se van adaptando, es una enfermedad crónica. Pero en el lactante que tiene pocos mecanismos de compensación respiratoria, rápidamente lo puede llevar a la disnea. Al examen físico, rales, o sea, roncantes, sucrépitos, frecuente, pero roncantes, sucrépitos en un lactante, si tú lo escuchas, lo primero que se te viene a la cabeza es que tenga una bronquiolitis, un cuadro respiratorio viral, ¿sí? Sibilancias, sibilancias y tuberculosis, a nadie se le ocurre, no es la primera opción, ¿correcto? Pero fíjense ustedes que es frecuente en lactantes. Disminución del murmullo vesicular, frecuente en lactantes, más raro, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que a menor edad, menos específico. Y por lo tanto, el examen físico de un paciente en el cual sospechan con tuberculosis, sobre todo niños pequeños, también debe incluir un examen completo físico y también ver cómo va la curva de peso-talla. A veces ese es el único dato que nos orienta a que probablemente ese niño tenga tuberculosis. En cuanto a la tos, ¿no? La tos, ¿cómo es la tos? ¿Nos sirve a preguntar cómo es la tos, cuál es la frecuencia, cuándo se presenta? Sí, claro que sí. Fíjense ustedes, acá hay tres tipos de presentación de tos. La aguda, ¿no? La aguda aparece y en menos de una semana comienza a decaer, ¿sí? Y se vuelve a presentar. La, la recurrente y la que es persistente. La otra vez. La aguda es un solo episodio, comienza a caer lentamente. Las recurrentes sale un episodio y entra en otro. Esto lo vemos con frecuencia, sobre todo en aquellos niños pequeños que comienzan a ir al colegio, en nido. Y la que es persistente y en ascenso.
¿En dónde creen que cae la tuberculosis? ¿En cuál de estos tres tipos? En la que es en esta, ¿no es cierto? Que comienza, pasa el tiempo, 1, 2, 3, 4 semanas y sigue en ascenso, cada vez más frecuente, más intensa, ¿no? Acá tenemos, por ejemplos, agudas, virales, recurrentes asma y persistentes tuberculosis, ¿no? Aquel paciente, aquel peruano que ustedes ven y es una tos que está en ascenso prolongada, que no remite, cada vez es peor, hay que pensar en tuberculosis. Entonces, tos de más de 2 semanas, en incremento, fiebre de más de 7 días, falla de crecimiento, sin otra explicación, solamente este hecho, tienen que buscar tuberculosis. Todo niño peruano, independientemente de la clase social o educativa, tiene derecho a tener tuberculosis. Tenemos una alta prevalencia. Neumonía que no responde a antibiótico. Hay que sospechar en tuberculosis en Perú. Inclusive si el tiempo de enfermedad es menos de 2 semanas, ustedes tienen un paciente con neumonía, comienzan a dar tratamiento, no mejora, tienen que descartar tuberculosis. Neumonías con cavitaciones, obviamente. Adenopatías ciliares, derrame pleural sin neumonía, eso lo voy a explicar más adelante. Sibilancias asimétricas. ¿Cuántas veces en emergencia hemos encontrado niños con TB nebulizándose por supuesta asma? El asma tiene sibilancias bilaterales, no asimetría, y sobre todo si no hay respuesta al beta 2 agonista, ¿no? Y también alteraciones en la conducta, ¿no? Que el niño que era juguetón, corría, saltaba y de repente ya no quiere jugar, para dormido, con ganas de no hacer nada, ¿no? Y ojo, esto bien importante, lo he resaltado. Un examen de tórax normal en pediatría no descarta tuberculosis. No descarta tuberculosis. Pues definitivamente la presentación pulmonar es la más frecuente y de las extrapulmonares la linfadenopatías. Y vean ustedes las formas de presentación. Esta gráfica es bastante didáctica para entender todas las formas de presentación que pueden tener la tuberculosis intratorácicamente, ¿no? Entonces tenemos el nódulo periférico y adenopatías ciliares, ¿no? Tenemos aquel paciente que hace ya una cavitación, un foco de Kohn. Tenemos aquel paciente, fíjense ustedes cómo está elevado el diafragma. ¿Por qué? Porque ha hecho una atelectasia. ¿Y por qué ha hecho la atelectasia? Porque los ganglios iliares han comprimido el bronquio, entonces se ha atelectasiado. Atelectasias también hay que pensar en tuberculosis, sobre todo atelectasias del lóbulo medio. ¿Por qué? Porque el bronquio hacia el lóbulo medio tiene muchos ganglios. Entonces, cuando crecen los ganglios, hay atelectasias frecuentes del lóbulo medio, acá. Ya la diseminación broncopulmonar, o sea, esto lo van a ver en la radiografía como una neumonía. No puede, por esta imagen de si hay una radiopacidad con broncograma aéreo, no pueden decir si es una neumonía por neumococo, estreptococo o puede ser tuberculosis. Ya más, cuando hay un mayor compromiso, ya van a tener las neumonías expansivas que comienzan a ocupar sitio con cavitaciones, la TBC miliar, que es por diseminación hematógena, no broncopulmonar. Vamos a ver una radiografía, se lo voy a mostrar más adelante. El derrame TB, el derrame de tuberculosis se produce porque hay un foco subpleural que habitualmente no se ve en la placa, y eso es a lo que me refería, un derrame pleural sin neumonía. Por ejemplo, cuando hay una neumonía complicada por estreptococo o neumococo, van a ver la neumonía y el derrame. Cuando ven solo derrame, lo primero que tienen que pensar es TB. Extrapulmonar importante, bueno, ya lo han tratado, pues el derrame pericárdico, ¿no? Y ya la tuberculosis de tipo adulto, que son cavitaciones en los ápices, ¿no? Que eso es raro verlo en pediatría. Entonces, la forma neumoganglionar es la primera que deben buscar ustedes cuando comienza la enfermedad. Entonces, acá ustedes ven la placa de tórax, el hilo derecho, y si ven comparativamente, este hilo izquierdo está muy aumentado, ¿no? Es una imagen radiopaca, irregular. Si ustedes se fijan acá hay una cisuritis también, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que buscar. Habitualmente este paciente puede ser que no tenga absolutamente ningún síntoma, solamente el dato de contacto con el papá o mamá con tuberculosis.
Entonces, la forma nemoganglionar es el foco primario de Hus y Bond. Bueno, esto es más fisiopatología. Recuerden ustedes que hay una gran respuesta inmunológica tratando de controlar la enfermedad y este control, en ese intento de controlar la enfermedad, se produce el calcio, ¿no? Fíjense ustedes, acá está la gran cantidad de células linfocitos, células gigantes, etcétera, y al centro ya de destrucción, el calcio, ¿no? Cuando se hace la patología, se ve el calcio, y se llama calcio porque esto se ve sin coloración como si fuera un queso, ¿no? Como si fuera queso líquido. Pero acá ven otra imagen, por ejemplo, ¿no? Acá ya el compromiso ciliar es mucho mayor, ¿sí? Ve claramente, como ven acá, el compromiso de hilio. Ahora, ¿qué cuadro clínico pueden tener estos pacientes? Cuando se tienen solamente compromiso ganglionar, van a tener una tos seca irritativa. Si hay compromiso, como vimos, compromiso por compresión de los ganglios, puede haber sibilancias unilaterales localizadas, ¿no? Si esta compresión es mayor, las atelectasias, sobre todo como les dije, el lóbulo medio, y también en lactantes el lóbulo superior derecho. Fíjense ustedes, este lactante, como tiene acá esta atelectasia del lóbulo superior derecho por compresión ganglionar por tuberculosis. La forma miliar es otra forma intratorácica, la designación es hematógena, ¿no? Generalmente es una presentación temprana, en los primeros 6 meses, más que todo en niños pequeños. Y estos son granulomas, pero en el lecho vascular. Entonces la imagen clásica es esta, ¿sí? Ven ustedes un punteado radiopaco, o sea, blanco, varios puntitos que van confluyendo en algunos lugares, como acá. Vamos a hacer un acercamiento, ¿ven? Son varios puntitos, ¿no? Esta es una TBC miliar, la imagen clásica de TBC miliar, por diseminación hematógena. La forma extraprimaria, que es más ya parecida a la de los adultos, que lo vamos a ver más en adolescentes. ¿No? Acá vamos a tener dos fases que se pueden distinguir, una fase aguda, exudativa, que es la neumonía TB, como se dice, y ya la fase que vemos de secuela, ¿no? Vamos a verlo mejor en placa. Entonces, este es un adolescente que tiene tuberculosis, esta es su imagen inicial, fíjense ustedes la gran cantidad de exudado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la silueta cardíaca está desviada hacia la izquierda porque hay un componente atelectásico. Comenzamos el tratamiento y el exudado comienza a desaparecer, termina el tratamiento y ya vemos las secuelas, ¿no? Las secuelas de fibrosis que ha quedado, ¿no? Entonces en adolescentes, ¿no? Esto no lo vemos en niños pequeños, ni siquiera en los escolares, ¿no? El escolar y sobre todo el niño pequeño se recupera totalmente, queda sin secuela, por más severa que sea la tuberculosis. El derrame TB, como les dije, que se produce a partir de un foco subpleural que no lo vamos a ver en la placa, y este foco subpleural lo que hace es una reacción de hipersensibilidad en la pleura visceral. Produce una reacción inflamatoria y por eso hay el derrame pleural. ¿Se puede confirmar el diagnóstico? Claro, con la punción con la toracocentesis, y cuando hacemos el citoquímico de del líquido pleural recuperado, va a ser a predominio de linfomononucleares, a diferencia del derrame por una neumonía bacteriana como cetococo o estafilococo, en el cual lo que va a predominar son los polimorfonucleares, ¿no? Entonces acá tenemos imágenes del derrame pleural TB, ¿sí? En un paciente del hospital. Acá tenemos el característica líquido citrino, ¿sí? El líquido citrino. Ustedes hacen una toracocentesis, sacan un líquido de este color y ya está prácticamente el diagnóstico, ¿no? Hasta probarlo a contrario, este estéril. Por más volumen o grande que sea el derrame, no se aconseja poner tubo de drenaje torácico. ¿Por qué? Porque la tuberculosis tiende a fistulizar, ¿no? Entonces, si un paciente con tuberculosis tiene mucho derrame que le está, como este caso, como caso de este niño que tiene dificultad para respirar, se hace una toracocentesis diagnóstica y evacuatoria en ese mismo momento, porque ya el resto del líquido va a desaparecer con el tratamiento antibiótico. Siempre hay que tratar de confirmar el diagnóstico
con la microbiología, es decir, aislar el micobacterium, ¿no? Entonces, podemos tomar muestra de varias zonas, ¿no? Lo que más utilizamos es el esputo, pero los niños tienen dificultad para tener una buena expectoración, así que hacemos el aspirado gástrico. También se está utilizando el esputo inducido, que consiste en primero nebulizar con una solución hipertónica para producir hipersecreción y ahí recién hacer el aspirado. Más, más invasivo tenemos ya las biopsias, ¿no? Las funciones, si es extrapulmonar o la broncoscopía que también la hacemos en el hospital, ¿no? En algunos casos. Esto solamente es para que ustedes sepan qué significa una cruz, dos cruces, tres cruces en el resultado de BK, ¿no? Es un estándar que se toma de acuerdo a la cantidad de bacilos que se observan por campos, ¿no? Las coloraciones que utilizamos es silnisin y rodamina uramina. Pero ojo que hay bacterias que son ácido alcohol resistentes y no son tuberculosis. Ojo, micobacterias atípicas, nocardia, legionela, cristosporidium, ¿no? Que son más patologías más raras y en inmunodeprimidos más que todo. Pero ojo que estas son siempre preguntas que vienen sobre todo en aquellos que empiezan a ir a estudiar afuera. Y recientemente en el Perú tenemos pruebas moleculares para detectar TB. O sea, ya no buscamos el Mycobacterium completo, sino solamente fracciones genéticas, o sea, pruebas de PCR para detectar tuberculosis, y esto lo tenemos en el programa. Tenemos dos pruebas, el GeneXpert y el Genotype, que detectan el tejido genético, el ADN del Mycobacterium. Por lo tanto, requerimos menor cantidad de muestra, es más sensible, más específico, la respuesta es rápida. El INEXPER es lo que está promoviendo la OMS, porque es un aparato automatizado, lo puede hacer cualquier personal de salud sin entrenamiento, pones la muestra del líquido del aspirado gástrico o el esputo en el cartucho, lo metes a la máquina, ¿no? Y en poco tiempo te dice si hay o no tuberculosis y es más, si es resistente o no a rifampicina, lo cual es muy útil para iniciar el tratamiento. El genotype también lo tenemos en el programa, requiere mayor tiempo, requiere ya un personal entrenado, tiene que hacerse en un laboratorio especializado, también da una respuesta rápida, pero aparte tiene una ventaja que nos dice si es resistente a isoniazida y rifampicina. Pruebas inmunológicas, el PPD, ya lo habíamos conversado. Hay algunas cosas que ustedes deben considerar. Hay falsos positivos cuando se pone recientemente después de la BCG. Aplicación incorrecta es la causa más frecuente, debe ser subcutánea, no intradérmica ni subcutánea. Las bacterias atípicas pueden dar un falso positivo, ojo. Si le han puesto un PPD recientemente, va a salir un falso positivo. El PPD y PPD se recomiendo que pase por lo menos 3 meses. Es decir, si ustedes tienen un paciente con PPD negativo, no es conveniente repetir el PPD hasta dentro de 3 meses. Falsos negativos, periodo de incubación, ¿qué quiere decir? Que el PPD puede demorarse, o sea, si el paciente se infecta, puede demorarse en hacerse positiva la prueba hasta 8 semanas después, ¿correcto? Por eso no se recomienda repetir el PPE antes de 2 meses, ¿no? También puede haber falsos negativos cuando hay una enfermedad severa tuberculosa, por ejemplo una MEC-TB. Cuando hay obviamente un paciente inmunodeprimido por cualquiera de las causas que ya hemos dicho, incluyendo desnutrición severa, ¿no? O si han tenido una infección viral reciente o una vacunación antiviral reciente, te va a dar un falso negativo. Entonces el PPD distingue, no, lo único que nos dice el PPD es que el sistema inmune está reaccionando porque el micobacterium ha ingresado. Punto. No nos dice per se, o sea, el PPD solo no nos dice si el paciente está enfermo. El PPD requiere que el paciente vaya 2 veces, una para la inoculación y otra para la lectura, que es a los 3 días, a las 72 horas. Lo que se mide es la induración, no el eritema, la induración. ¿Hay alguna otra prueba aparte del PPD? Sí, hay una prueba que es el IGRA. El IGRA es una prueba inmunológica
que mide los niveles de interferón que liberan los linfocitos, igual. ¿Por qué? Porque han sido estimulados por la presencia del micobacterio. Es una prueba que se hace en sangre. Entonces la ventaja es de que solamente el paciente va solo una vez, ¿no? A la toma de sangre y sale el resultado. La ventaja del IGRA es que no tiene falsos positivos si es que se ha repuesto recientemente la BCG. Tampoco hay falsos positivos si es que hay micobacterium atípica. La desventaja es el costo, ¿no? Y en cuanto a sensibilidad y especificidad, las dos son parecidas. Por eso es que el programa utiliza el PPD, es más barato y tiene la misma sensibilidad y especificidad, ¿no? Finalmente, tratamiento de tuberculosis, por lo menos la sensible, ustedes la tienen que manejar. Nuevamente les digo, muchos de ustedes van a ser jefes de programa de TV en su serum. Entonces, el esquema sensible para tuberculosis sin infección por VIH son en todos aquellos pacientes que tienen tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, exceptuando aquellos pacientes que tienen TB miliar o sistema nervioso central o osteoarticular, ¿no? ¿Cuál es el esquema? Tiene dos fases, en total son 6 meses de tratamiento. Una primera fase con H, que es isoniazida, R, rifampicina, E, etambutol y Z, piracinamida, que es diario, total 50 dosis. Y una segunda fase de 4 meses, en los cuales el etambutol y la piracinamida se queda el núcleo básico de isoniazida y rifampicina. 4 meses, pero ya 3 veces a la semana. En el caso de que tengamos una TBC extrapulmonar, meningitis, pericarditis y formas miliares, ¿no? El tratamiento es diario, esa es la primera diferencia, el tratamiento es diario. Las drogas son igualitas, la primera fase, 2 meses igual, diario igual. La diferencia es en la segunda fase. En la segunda fase sigue siendo diario, ya no interdiario, y es más largo, es 10 meses. ¿Sí? En los pacientes con VIH, el tratamiento es exactamente igual, con la única diferencia que la segunda fase es diaria. O sea, dura 6 meses igualito, solamente que en la segunda fase se les da en forma diaria. Las dosis, bueno, acá están las dosis. En la primera y la segunda fase, obviamente en la segunda fase la dosis es mayor, entonces en mayores de 15 años y en menores de 15 años, ¿no? Como ven ustedes, la dosis en menores de 15 años es mayor. ¿Por qué? Porque el niño metaboliza más rápido, requiere mayor cantidad de medicación por kilo de peso, por kilo de peso. Y finalmente, ¿cuándo deben empezar ustedes en falla de tratamiento? Ustedes ya no van a hacer el tratamiento MDR, XDR, ¿no? Lo van a derivar. Pero sí deben de sospechar de que el paciente está yendo mal y decir, no, no puedo seguir con el esquema sensible con este paciente, tengo que pasarlo al comité para que les cambie el tratamiento. Cuando tienen cultivos continuos, positivos o recurrentes después de 4 meses de tratamiento, ¿no? Cuando clínicamente van mal, hay una mejor, muchos pacientes drogoresistentes al inicio tienen una recuperación espectacular y después comienzan a tener un deterioro, hasta probar lo contrario, ese paciente es drogoresistente, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso en enfermedades graves, con grandes cavitaciones donde hay una gran población bacteriana, el 90 y 95% de cultivos se hace negativo con 2 meses de isoniazida y rifampicina. Entonces, si pasa ya más de 2 meses y sigue siendo positivo, hasta probar lo contrario, ese paciente es drogoresistente. Y finalmente la quimioprofilaxis, que ustedes sí lo van a manejar en su totalidad. ¿En quiénes damos quimioprofilaxis? No tratamiento TB, sino quimioprofilaxis. En aquellos pacientes, para dar quimioprofilaxis, ustedes primero tienen que descartar enfermedad tuberculosis activa. Le hacen su despistaje, hacen todos sus estudios, su placa, todo está negativo. Ok, este niño no tiene tuberculosis, les tengo que dar quimio. ¿Qué pacientes le damos quimio? En aquel niño menor de 5 años, todos los menores de 5 años, contactos directos de pacientes con tuberculosis pulmonar, ahí todos reciben quimioprofilaxis.
Mayores de 5 años si están infectados. ¿Y cómo sabemos que están infectados? Porque tienen el PPD positivo. Pacientes con VIH, todos se les da quimio, todos los que tienen contacto. Como dije, todos los pacientes con infección latente por tuberculosa, que es igual a decir PPD positivo, se les da tratamiento. O aquel paciente que tiene una conversión reciente del PPD, que era negativo, se hace positivo, eso más que todo en personal de salud, ¿no? Estos son los esquemas actuales, la última norma técnica para dar quimioprofilaxis, ¿no? La clásico isoniazida de 6 meses que lo hemos usado muchos años, isoniazida más rifampicina diaria por 3 meses nada más, rifampicina diaria por 4 meses nada más, y la última que se ha incluido, que es rifampicina, no rifampicina, rifampicina más isoniazida, fíjense ustedes en este esquema. Solo una dosis a la semana por 3 meses, o sea, 12 tomas nada más. ¿Y por qué se pide o se busca se ha buscado esquemas más cortos? Porque imagínense ustedes que le dicen al papá, su niño tiene PP positivo, pero había el niño que está corriendo, jugando, saltando, y tienes que decir, le dice que tiene que tomar 6 meses diarios de droga, de una medicina, isoniazida. Hay una alta cantidad de que dejan el tratamiento, no completan la quimioprofilaxis. Entonces, este esquema nuevo que lo tenemos recién desde el año pasado es el de elección, porque solamente son 12 veces que tienen que tomar la medicina, 3 meses. Entonces, esquemas preferidos en menores de 2 años. En menores de 2 años no se puede dar rifampicina. Entonces, en menores de 2 años, el esquema de quimioprofilaxis sugerido es isoniazida más rifampicina. Acá está, isoniazida más rifampicina, solo 3 meses de tratamiento. Si no se puede dar ese tratamiento, tendríamos que ir a la isoniazida por 6 meses. En mayores de 2 años que se puede dar la rifampicina, el esquema de elección es este de acá. Rifampicina más isoniazida, una dosis a la semana, 12 veces y se acabó la historia. Segundo esquema, isoniazida más rifampicina, 3 meses, ¿no? Si hay reacción adversa a la isoniazida, tenemos la elección de darle rifampicina sola por 4 meses. En caso que tengamos un niño que el contacto sea resistente a isoniazida, también le damos 4 meses de rifampicina. Y recientemente, desde el año pasado, también tenemos algo que ofrecer a aquellos niños que son contactos MDR. Contacto MDR que esté infectado, le podemos dar levofloxacina por 6 meses. Pero nuevamente repito, hay que descartar que este niño tenga enfermedad activa. Bueno, hasta ahí tuberculosis. Preguntas, dudas. Doctor, disculpe, buenas tardes. ¿Puede repetir la diapositiva que mostró de todo lo que era tuberculosis pulmonar con dibujitos? Mostró una diapositiva. Los dibujitos que me han gustado. Ya, los dibujitos, sí, ese tema es muy bueno. A ver, este, Sí, ¿sí? doctor, por favor. Lo repito otra vez. Entonces, acá en el primer gráfico es aquel paciente que se ha infectado, ¿sí? Acuérdense que el bacilo llega al alveolo, que es periférico. Algunos bacilos van a través del tejido de los vasos linfáticos hacia el hilo, hacia los ganglios, ¿no? Entonces, esta es la forma inicial en la cual radiológicamente no van a ver esto, pero sí pueden haber incremento de los ganglios mediastinales. Esta segunda forma, en la cual ya hay una lesión que puede verse radiológicamente, obviamente los ganglios siguen activos. Si estos ganglios siguen aumentando de tamaño y están en el bronquio del lóbulo medio, como hay tanto ganglio, lo van a comprimir y van a ver ustedes una atelectasia.
una telectasia, que es más frecuente en el lóbulo medio. ¿Por qué? Porque el lóbulo medio tiene muchos ganglios. También pueden ver ustedes una clásica neumonía, ya por diseminación broncogénica, o sea, este ganglio se abre por el calcium, comienza uno a toser, a respirar, se disemina por las vías bronquiales, por el árbol bronquial al resto del parénquima y ustedes van a ver una neumonía, que por la imagen no pueden saber si es T o cualquier otra cosa puede ser. Por imagen no se puede distinguir. Casos menos frecuentes, tenemos acá lo que se llama la neumonía expansiva, que se ubica que esto más es en adolescentes y en adultos. ¿Por qué? Porque la tuberculosis se queda circunscrita a un solo lóbulo. A un solo lóbulo, ese lóbulo comienza a tener mayor proceso inflamatorio y como hay compresión ganglionar, no hay salida. Y como están las cisuras bien demarcadas, bien delimitado este lóbulo, entonces comienza a hincharse, por decirlo así. Y ustedes se van a dar cuenta radiológicamente que al hincharse comienza a desplazar estructuras, por ejemplo, el mediastino hacia el otro lado. La otra forma que la vamos a ver sobre todo en niños pequeños y inmunodeprimidos o en enfermedad muy severa es cuando hay una diseminación hematógena y a nivel pulmonar ustedes van a ver la TBC miliar. Van a ser estos puntitos pequeños, radiopacos, diseminados simétricamente en ambos campos pulmonares. Esa es la TBC miliar. Estos niños habitualmente van con hipoxemia, porque tienen intersticio comprometido. Otra forma frecuente y característica es el derrame TB. ¿Y cuándo se deben sospechar ustedes de derrame TB? Cuando ven solo el derrame y no ven la neumonía. Porque el derrame TB se produce porque hay un foco subpleural que produce una reacción inflamatoria, se irrita esta pleura y da el derrame, el exudado. Bueno, acá también el derrame TB pericárdico, que es una emergencia. ¿Por qué es una emergencia? Porque este pericardio se pone duro. Ustedes cuando hagan una toracocentesis y atraviesen las pleuras, con este TB es como si atravesaran un cartón. ¿Sí? Entonces, si esto está rígido, va a producir una insuficiencia cardíaca constrictiva. El corazón no tiene para dónde moverse, esto es una emergencia. Y los cirujanos de tórax dicen que esta cirugía es fatal porque sangra cualquier cantidad. ¿No? Hay que sacar todo este pericardio, o sea, olvídense. Y esta ya es la forma clásica del adulto, ¿no? En la cual por vía bronquial, aérea, llega hacia ápices y vemos las cavernas, ¿no? ¿Sí? Otra pregunta, duda de tuberculosis. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas. Ya, ya, está bien. Quería preguntarle algo. Y acerca de los efectos adversos de la medicación, quisiera preguntarle si estos efectos adversos también se presentan en los niños y en qué caso podría causar, por ejemplo, una letalidad o alguna alteración, por ejemplo, hepática. Ya te escuché la segunda parte. ¿Cuáles son los Ah, efectos adversos? no, no, La primera sí, parte sí. que es. Justamente quería preguntarle sobre los efectos, no, o sea, solamente los efectos adversos de la medicación, porque usted dijo que era rifampicina e isoniazida, pero la isoniazida causaría una lesión hepatocelular con efecto adverso. Entonces quisiera saber en qué momentos el niño podría presentarse, o si se presenta, o es por la dosis, o... No, no, sí, sí, claro, claro. Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y todos los antituberculosos también, todos. La mayoría son efectos hepáticos, ¿no? Los más frecuentes, sobre todo isoniazida, rifampicina. Pero la ventaja, a diferencia del adulto, es que es poco frecuente. Los niños toleran mucho mejor la medicación. Entonces, cuando sospechan, comienzan ustedes el tratamiento antituberculoso, incluso el tratamiento quimioprofiláctico, porque hay algunos que hacen reacción con la quimioprofilaxis, pero es poco frecuente. Y cuando sospecha uno que el paciente, que el niño está haciendo una reacción, una reacción adversa a medicamentos por antituberculosos, básicamente porque comienza a tener náuseas y vómitos.
Náuseas y vómitos es el primer signo o síntoma de una hepatitis medicamentosa por antituberculosis. En segundo lugar, reacciones adversas dérmicas, ¿no? Rash dérmico, ¿no? Entonces, ambas reacciones son las más frecuentes, ¿no? Básicamente a la cabeza isoniazida y rifampicina. Si se presenta una reacción adversa, se suspende el tratamiento, se confirma el diagnóstico con bioquímica, ¿no? Perfil hepático, y se trata de identificar qué medicina es y se hace un reto, ¿no? Lo que se dice un reto. Ir dando primero dosis pequeñas y ir aumentando. Si el paciente no hace reacción, por ejemplo, si una SIDA, si es con rifampicina, así, ¿no? Siempre, siempre, siempre hay que tratar de salvar el núcleo básico, que es isoniazida rifampicina, ¿no? Si es una RAM confirmada, isoniazida rifampicina, tienes que cambiar todo el esquema, ¿no? Tienes que cambiar todo el esquema, porque es el núcleo básico. Sí tenemos niños, hemos tenido, bueno, ahora recientemente no hemos tenido niños, pero hay habido niños hospitalizados y a veces meses, ¿no? Por reacción adversa a antituberculosis, a medicinas para la tuberculosis, ¿no? Sí, sí ha habido en el hospital, siempre hay. Pero a comparación del adulto es menos frecuente y se recuperan más rápido, ¿no? Esa es la ventaja. Sí, doctor. Y una preguntita más, una nomás. Es acerca de la vacuna de la BCG. Ajá. En el caso de niños que, por ejemplo, lo que estuve leyendo era que, por ejemplo, la PPD podría ser positiva si se le aplica una vacuna de la BCG. Y en el caso de los niños que, por ejemplo, no serían vacunados y tengan la enfermedad, ¿cómo sería? O sea, la BCG te protege contra enfermedades severas de tuberculosis, que se dan más que todo en los recién nacidos, los niños pequeños. Te defiende contra lo que es MECTV, más que todo. Más allá no te sirve. Antes se colocaba BCG en los escolares, había dos BCGs al nacimiento y los escolares. Pues se ha visto que la BCG en la edad escolar no protege para nada, no te protege para tu tuberculosis pulmonar. Y lo que hacía es darte un falso positivo el PPD, o sea, perdías la prueba de PPD. Por eso que ya no está incluida en el calendario de vacunación. Entonces, la BCG, claro, te da un falso positivo, por eso lo puse en la gráfica, ¿no? Si se ha puesto BCG recientemente, menos de 6 meses, te puede dar un falso positivo. Aunque hay algunos estudios que dicen que nunca te va a dar, por más veces que te hayan puesto recientemente, nunca te va a dar un PPD mayor de 15, ¿no? Pero sí puede ser positivo, ¿no? Entonces, si hay una BCG reciente, te puede dar un falso positivo, un falso PPD positivo, ¿no? Se lo pusimos en la gráfica de PPD. Ahora, hay nuevas vacunas que están ensayando, ¿no? Pero todavía no hay ninguna, ni siquiera cercana para salir que la vayamos a tener recientemente, ¿no? Están en investigación todavía, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, falso positivo, BCG aplicada recientemente 6 meses antes. Falso positivo. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, duda sobre tuberculosis, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta, duda? Mm. Entonces, si es así, seguimos con la siguiente clase. A ver, vamos a poner. Mm, mm. Doctor, disculpe, han dejado una pregunta en el chat. Sí, sí, a ver. ¿Qué se hace a los pacientes que tienen su PPD menos de 10? ¿Qué medidas se tomaría en ese caso? Si tiene el PPD menos de 10 y es menos de 5 años, tiene que recibir quimioprofilaxis. Si es menos de 10
tiene mayor de 5 años, tiene en contacto papá o mamá con tuberculosis, le ha sacado la placa de toras, lo has examinado totalmente, no tiene ningún signo de enfermedad, tendrían que repetir el PPD en 3 meses, porque puede ser que ese niño recién se ha infectado y todavía va a tener un PPD falso negativo, bueno, este es el periodo de incubación. Entonces, a ese niño lo tienes que monitorizar con signos de alarma, ver que esté ganando peso, talla, que no hay ningún signo de alarma. Si todo sigue bien, repetir el PPD en 2 meses. Si sigue saliendo negativo, ahí quedó la historia. Está bien, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de tuberculosis? Muy bien. Entonces, ven la pantalla